Bueno, pues buenas noches. Hoy continuamos con nuestra tercera semana del curso Agar, una mujer de la Biblia. Hoy nos toca el estudio del segundo relato donde aparece Agar, el estudio de Génesis 21, de los versículos 1 al 21. Es un relato muy fuerte, igual que Génesis 16. eh, Veremos situaciones que realmente nos van a confrontar desde nuestra propia experiencia de fe también. Por esto es importante que al acercarnos al estudio de la Biblia, pues nosotros también lo podamos hacer pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé su luz para tener una mayor comprensión. Y así iniciamos este día de hoy, ¿no? Pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé su luz para poder comprender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de este relato, ¿sí? Estaremos con el estudio de Génesis 21, considerando el drama de Agar y el drama de su hijo Ismael, las relaciones de poder y dominio en la casa de Abraham, pero sobre todo, igual que en Génesis 16, recuerden, sobre todo queremos mirar la acción de Dios en favor de Agar y de la descendencia de Agar, ¿no? Poder recuperar esta experiencia de Dios vivida por Agar y dejarnos mirar por Dios y por Agar a través de esta experiencia que ellos han vivido. Hemos visto los temas que vamos a trabajar esta semana, ¿no? La delimitación de la unidad literaria, el puente entre Génesis 16 y Génesis 21, la bendición de Sara y el rechazo a Agar y a Ismael, la lucha de poderes dentro del patriarcado, lucha de poderes que vivimos también nosotros hoy, Agar e Ismael en el desierto. Dios escucha nuevamente el clamor de Agar, escucha el clamor, el llanto de Ismael, que es el clamor de Agar. Vamos a ver, es un momento muy impactante de la vida de Agar y de Ismael en el encuentro con Dios en el desierto, en el tercer episodio de este relato. La experiencia de Dios que Agar vivió, este Dios desbordante de ternura y de cuidados para con esta mujer y su hijo, y ser mujer inmigrante hoy, reflexiones que podamos hacer a partir de la experiencia de Agar. Son los puntos que esperamos poder tratar, desarrollar en este tercer encuentro. ¿Sí? Nuestro itinerario, recuperamos la memoria de la segunda semana, estuvimos estudiando Génesis 16, quisimos concentrarnos también en esta desconcertante propuesta que Dios le hace a Agar. Agar huye de la opresión, Yahvé la encuentra y le pide regresar a la casa de Abraham y someterse. Pero vemos que Dios envía a Agar, le propone a Agar, la empodera de sí misma, ¿no? La mira con compasión, la llama por su nombre, la reconoce. Por eso entendemos que Agar no vuelve igual a la casa de Abraham, sino que vuelve con una extraordinaria experiencia de Dios y vuelve con una promesa, la promesa de una gran descendencia y la promesa de que va a ser madre de Ismael. Veíamos que Ismael, el nombre, la raíz del nombre de Ismael es Dios que escucha. Entonces, en este sentido, esta mujer que fue mirada, que fue escuchada y que recibió una promesa de Yahvé, vuelve a un plan que Dios tiene con ella en esta casa. Vamos entonces en Génesis 21, Dios otra vez nos sorprende con otra propuesta desconcertante, pero vamos a encontrarnos con ellas en el texto. Antes de continuar, queríamos compartir unas palabras de Dolores Alexander, la mencioné también la semana pasada, es una biblista española. Dolores Alexander nos dice con relación a la palabra de Dios y leída hoy por nosotros, ¿no? Ella nos dice, más de 2/3 de los textos bíblicos son narraciones en las que aparecen hombres y mujeres con historias concretas y nombres personales. Abraham, Raquel, David, Andrés, Pedro, Marta, Zaqueo, María. Todos son diferentes y sin embargo son visitados por Dios, por un Dios que tiene como costumbre aproximarse a nuestras vidas, dirigirnos su palabra y visitarnos con su gracia. Y cita un texto del profeta Ezequiel. Hijo de hombre,
Mira con tus ojos, escucha con tus oídos y pon tu corazón en todo lo que voy a mostrarte. Esto escuchó un día el profeta Ezequiel. Y esas palabras, traducidas a nuestro hoy, nos comunican la convicción de que Dios está dando constantemente señales de vida y que lo nuestro es estar como un centinela, estar atentos y atentas para captar la vibración de su presencia y de su palabra. Y es que Dios está constantemente emitiendo señales hacia nosotros y no existe ningún lugar ni situación fuera de cobertura para la comunicación con Él. Este es el gran testimonio que nos dan los creyentes de la Biblia. Al hojear sus páginas, los encontramos entrando en relación con Dios y su palabra, orando junto a un pozo, o en la orilla del mar, o en medio del tumulto, o con un niño en brazos, o junto al lecho nupcial. Dios está en todo momento emitiendo señales. Y continúa Dolores Alexander y nos dice, dejemos de leer la Biblia como espectadores. Comencemos a dialogar con sus personajes, a entrar en el guión y en la banda sonora de sus experiencias. Sentirnos como ellos, actores y protagonistas. Vamos a entrar el texto, vamos a mirar el texto, vamos a entrar en conexión con los personajes. Vamos a darnos cuenta de que todos estos hombres y mujeres de las narraciones bíblicas vienen a nuestro encuentro hoy para acompañarnos en nuestro itinerario creyente. Parece que el secreto está en ensanchar las zonas de contacto. Con estas palabras de Dolores Alexander queremos entrar en este texto, ¿no? Dejarnos mirar por Agar, por la experiencia de Dios, por ese Dios que está acompañándola, dejarnos mirar por Sara, mirar también por Abraham. No ser espectadores del texto, sino estar dentro del texto y participar en el texto. Esto es lo que intentamos hacer la semana pasada con Génesis 16, ¿no? Y nos concentramos, y quiero rescatar de ese encuentro, ese diálogo de Agar con Yahvé. También aquí he visto a quien me ve, ¿no? Y les invitábamos a escuchar una canción para hacer un momento orante donde podamos sentir esa mirada de Dios. ¿Qué nos dice hoy a nosotros esto? Vamos a escuchar un poquito de esta canción para entrar en el texto y conectarnos con esta mirada compasiva de Dios, que es la que nos va a permitir también hacer una mirada compasiva a los episodios del texto que hoy vamos a reflexionar. Y sentir tu mirada sobre mí recostada, y saber que no tengo que cambiarme con nada, y saber que a tus ojos ya mi suerte está echada. Ese es tu amor. Y saber que me entregas ese amor desde dentro, y saber que tu brazo no ha fallado un momento, y saber que eres tú quien apura este encuentro. Ese es tu amor. Descubrirme en tinieblas tras una barricada, diciéndome 1000 veces que para ti soy nada, y mirar a través del cristal de mi llanto, que esta vez como antes me estás queriendo tanto. Y mirarme los brazos ociosos y cansados, y mis pasos ambiguos y mi verbo pesado, sorprenderme de pronto por tu aliento arropado. Ese es tu amor. Y tener que reírme de mis tantas promesas, y sentir que me obligas a empinar la cabeza, descubrir que no pude comprar tanta belleza. Ese
es tu amor. Encontrarme de nuevo desconfiado y lejano, fabricando razones para no ver tu mano y mirar a través del cristal de mi llanto, que esta vez como antes me estás queriendo tanto. Si alguno de ustedes quisiera, si la canción le ha evocado alguna idea, algún sentimiento y quisiera compartirlo, pues vamos a darnos unos minutitos para esto. Alguna frase de la canción que le toque, que pueda conectar con la experiencia de Agar que hemos reflexionado. Cuando clamamos a Dios en los momentos difíciles, yo también soy migrante, vengo de provincia a la capital. He tenido muchos momentos difíciles. Escucho la canción que clamo a Dios y escucha y nos ayuda. Siempre teniendo la confianza y la fe que todo va a salir bien. No perder la esperanza. Aquí Saraí estaba dudando, la poca fe, se sentía que era un estorbo para los proyectos de Dios. Es lo que he entendido. Por eso que ella, como queriendo ayudar a Dios en el proyecto, dio a su esclava para que procree su descendencia de Abraham. Es lo que entendí. Gracias. Gracias. Otra persona quisiera compartir lo que le evoca la canción en relación a la experiencia de Agar, de este sentirse mirada, acompañada por Yahvé. Gustavo. Bueno, igual que Carmen, creo que es, yo también soy migrante y realmente mi vida ha sido de migrante, digamos. Yo soy de Colombia con mi esposa, salimos hace muchos años cuando éramos jóvenes y en primer lugar fuimos a Venezuela en un tiempo que era, pues, en realidad como un paraíso terrenal, Venezuela. Estuvimos muchos años allá. Pero siempre había la idea de nosotros de hacer como seguir con un plan de Dios, o sea, siempre estábamos como en una actitud de escucha, digamos, y, y bueno, como que de pronto sentimos la necesidad de irnos de allá y nos vinimos aquí para Canadá. Eso fue en el año 80 y precisamente hace 40 años. Aquí tuvimos un percance, un hijo de nosotros murió de cáncer, pues, pero nosotros siempre hemos visto dentro de nuestra vida un plan de Dios. No decía nada, porque el camión, porque era un camión. Bueno, entonces, la verdad es que, digamos, el plan de Dios, Dios es como, es el maestro, digamos, es un maestro. Y a veces es difícil, digamos, seguir el camino, porque pues nosotros tenemos una mente, un pensamiento muy limitado, es como limitado y por eso es que uno tiene que como que recurrir a la oración, como que la oración es lo que le abre a uno el camino. Entonces, nosotros con mi esposa lo hemos hecho con nuestros hijas y hijos también, y no crea que es fácil, ¿no? Ahora pues estamos tratando de, ya nuestra edad, digamos, vamos a cumplir 58 años de casados el diciembre. Estamos reunidos con nuevos migrantes que los vemos como solos, ¿no? O sea, vamos a la iglesia,
observamos a aquella persona que como que está un poco desorientada. Y tenemos reuniones los domingos a las 10 de la mañana. Qué bonito, Gustavo. Y entonces, Disculpa que te no más que interrumpa. para escucharlos, digamos, para ver qué es lo que piensan ellos, intercambiar, ¿no? Eso es poquito a poco, ¿no? Siguiendo Has caminando. dicho algo que vamos a encontrarnos hoy cuando nos encontremos con Agar en el desierto nuevamente, que me parece importante, ¿no? Cuando nos sentimos cansados, cuando sentimos que el proyecto, sin saber, ¿no? Sin un horizonte claro, Dios nos sostiene y nos dice, levántate. ¿Sí? Es Dios que nos sostiene, es la fe de Dios. Entonces vamos a ver cómo Agar vivió esa experiencia también y escuchó esa palabra, levántate, ¿no? Cuando ella entendía que todo lo había perdido. Vamos con esta misma aptitud de querer encontrar la palabra de Dios en este texto. ¿Sí? ¿Querías decir algo, Arun? ¿No? Continuamos entonces. Muy bien. El texto, Génesis 21, vamos a situarlo, a delimitarlo. Vemos, la semana pasada nos ubicamos desde Génesis 12 para poder comprender la realidad de Sara, ¿no? Lo que Sara vivió como mujer, ¿no? Toda la opresión propia que vivió Sara en su propio contexto. La promesa de Yahvé hacia Abraham en el Génesis 15, la distinción de Génesis 16, temas de verbos y temáticas también con Génesis 17 y 18, y hoy nos colocamos entre Génesis 19 y Génesis 20 para situar y contextualizar Génesis 21. Los criterios de delimitación, recordemos que son la acción principal del relato. ¿Cuál es la acción principal del relato? ¿Dónde empieza y dónde termina el relato? ¿Cuáles son los actores del relato? ¿Cuáles son los verbos principales? ¿Cuál es la acción del relato? En ese sentido vemos los verbos. ¿Cuál es el tiempo, el lugar, las circunstancias del relato? Esto nos ayuda a contextualizar y a delimitar el texto que vamos a reflexionar. Pero también nos permite ver la conexión que hay entre algunos relatos. Recordamos que el análisis narrativo entiende el relato como con sentido en sí mismo, pero nosotros vemos las conexiones que hay en un relato y otro, que nos ayuda también a comprender algunas acciones de los personajes. Entonces recordamos que en Génesis 15, la clave del texto está en la alianza y en la promesa de la descendencia que Dios le hace a Abraham. ¿Sí? En Génesis 16 ya sabemos lo que estuvimos trabajando, Agar, Sara, la búsqueda de Sara de una descendencia, cómo Sara asume y entrega a Agar para ser edificada a través de Agar, y la descendencia de Agar, Sara la asume como propia. Esto es clave también para poder también dialogar con Génesis 21. En Génesis 17 vuelve el tema de la alianza y la promesa de Yahvé a Abraham y el anuncio de la concepción de Sara. Sara es reedificada, es valorada a través del anuncio que Yahvé le hace a Abraham sobre la concepción de Sara, la precisión de la alianza de Yahvé con Abraham a través de Isaac. En Génesis 17 también se da otra clave importante, y es el mandato de Yahvé de la circuncisión como señal de alianza. Y destacamos en Génesis 17 que Ismael es circuncidado. Todos los hombres de la casa de Abraham fueron circuncidados como señal de la alianza. Esto refuerza la pertenencia de Ismael a la casa de Abraham. ¿Sí? En Génesis 18, nuevamente se da la precisión de la promesa a través de los tres visitantes que recibe Abraham. No vamos a entrar en el análisis de Génesis 18, pero es importante destacar la hospitalidad de Abraham para con estos tres visitantes. ¿Por qué la destacamos? Porque esto constata con la situación de Abraham en relación al caso de Agar. La precisión de la promesa, nuevamente, el por qué y para qué es elegido.
Abraham es elegido para instruir sobre el camino del Señor, para practicar la justicia y el derecho. Esto también lo ponemos en diálogo, lo que sucedió con Agar, la expulsión de Agar, el destierro de Agar. ¿Cómo leerlo desde las claves de la justicia y del derecho? ¿Sí? La preocupación por Sodoma y Gomorra, la preocupación de Dios porque Sodoma y Gomorra estaban en actos de perdición. Y el diálogo entre Dios y Abraham sobre las condiciones para perdonar la ciudad de Sodoma. Recuerden que Dios decía 70 y Abraham decía, pero bueno, ¿y si hay un poco más? ¿Y si hay un poco menos? Esa negociación de Abraham con Yahvé no la vemos en Génesis 21. Por eso también nos desconciertan las situaciones que vivimos en Génesis 21. Vamos en Génesis 19, hay un corte, pero son los relatos sobre Lot y las hijas de Lot. Y en Génesis 20 nos sitúa ya en el contexto del texto de Génesis 21, porque Abraham migra desde Canaán hacia Gerar. Esta migración de Abraham nos coloca en un punto geográfico más cercano del punto de encuentro, del primer encuentro de Agar con Yahvé, ¿no? Pero también nos coloca en una situación, este Génesis 20 nos trae nuevamente la vivencia de Sara de una situación similar a la que vivió en Génesis 12. ¿Sí? Es desconcertante, es indignante y es dolorosa, ¿no? La situación que Sara vuelve a vivir. Esto nos coloca también en la persona de Sara los sufrimientos propios de Sara, ¿no? Como la matriarca, ¿no? Como la esposa de Abraham. Y en Génesis 22 nos encontramos con el sacrificio de Isaac. Ya aparece Isaac, ya Isaac nació, ya Isaac, bueno, lo vamos a ver en Génesis 21, pero tocamos Génesis 22 porque además de que delimita a Génesis 21, el sacrificio de Isaac y el compromiso de Dios con la vida también nos ayuda a hacer una lectura de la propuesta que Dios le hizo a Agar en Génesis 16. ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos hacer estas conexiones que nos ayuden sobre todo a una mayor comprensión de la propuesta de Dios y lo que esto a nosotros hoy, cómo nos puede ayudar en nuestras propias experiencias. Son los movimientos que hizo Abraham, ¿no? Solo para poder situarnos en el contexto del lugar del desierto. Estamos entonces con Génesis 21. Recordamos que es una historia que va ascendiendo y descendiendo. Tenemos 3 episodios en Génesis 21, pero el primer episodio lo hemos concentrado en la situación inicial porque sitúa el contexto del texto. El episodio 1, vamos a mirarlo, el episodio 1 de Génesis 21, del 1 al 8, el tipo de acción, Dios, Yahvé visita a Sara, como le había dicho, Sara concibió, nace Isaac, Abraham le da un nombre, Isaac es circuncidado, Sara ríe, el sentido Sara se siente gozosa, ¿no? Isaac es detestado, ya se considera, tendría unos 3 años de edad, según plantean los autores, y se considera que Isaac ya superó la posibilidad de muerte en la temprana edad. Y Abraham, en esa fiesta del destete de Isaac, celebra una gran fiesta, ¿no? Los personajes de la acción, Dios, Yahvé, también Elohim, cuando aparecen los 2 nombres, se identifican aquí dos escritores que han intervenido en el texto, es Sara, Abraham e Isaac, y el lugar de la acción es la casa de Abraham. En este primer episodio no aparece Agar ni Ismael. El segundo episodio, Génesis 21, del versículo 9 al 14a, Sara ve al hijo de Agar jugando, exige a Abraham expulsarla para que el hijo de ella no herede con su hijo.
Abraham en principio no está de acuerdo, pero Dios, y en este caso ya el escritor Elohim, interviene y le ordena hacer lo que pide Sara. Dios promete proteger a Ismael y Abraham expulsa a Agar y a su hijo. Abraham despide a Agar y a su hijo. Los personajes de la acción, a Sara, Abraham y Dios, ¿no? El lugar de la acción es la casa de Abraham. El tercer episodio está caracterizado por Agar e Ismael, vagan errantes, son ya los dos personajes. Agar, Ismael y Dios, que también es el personaje principal. El lugar es el desierto. Fíjense la simbología del desierto. Dios se encuentra con Agar y dialoga con Agar en el desierto. Agar y su hijo están en peligro de muerte. Vamos entonces, la secuencia de acción de los personajes sigue el esquema causa-efecto, ¿no? Una acción, un efecto, una acción, un efecto. Entonces, las palabras de Sara tienen un efecto, ¿no? La acción de Sara tiene un efecto, la acción de Abraham tiene un efecto y la acción de Yahvé tiene un efecto. Importante que vamos visualizando cuál es el efecto de una acción y de otra. ¿Sí? Cada episodio, pues como vimos en el caso de Agar, de Génesis 16, cada episodio está distribuido, estructurado en una situación inicial, en el nudo de la acción. Recuerden que estamos con el análisis narrativo, ¿no? En el desenlace o la resolución de la acción y la situación final. Es desde esta estructura que vamos a hacer entonces la lectura reflexiva de Génesis 21. ¿Sí? Esta es la trama episódica, binaria, piramidal, escalonada. Si se dan cuenta, si ustedes recuerdan en Génesis 16, esta pirámide era también circular. ¿Recuerdan? Porque iniciaba en la casa de Abraham, salía Agar al desierto, estaba en el desierto y volvía a la casa de Abraham. Esto es en Génesis 16. En Génesis 21, la estructura es parecida, pero no está la estructura circular. ¿Por qué? Porque Agar sale al desierto, pero no regresa. ¿Sí? Esto para una de las reflexiones que está haciendo una de las personas que hace el curso en relación a una historia de vida que conoce, puede también darnos luces en esta reflexión. ¿Sí? Vamos entonces a la situación inicial. ¿Sí? Yahvé visitó a Sara, como había dicho, y realizó conforme había prometido. Sara fue edificada por Yahvé. Ya no fueron los medios propios de Sara, sino fue Dios quien intervino hacia ella, ¿no? Sara concibió y parió a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había señalado. Abraham llamó por nombre al hijo que le había dado Sara, Isaac, que significa Dios me ha hecho reír, ¿no? Dios me ha edificado, Dios me ha gozado en esto, ¿no? Luego Abraham circuncidó a Isaac, niño de 8 días, como Dios le había ordenado, y Abraham tenía 100 años cuando le nació Isaac, su hijo, ¿no? Sara reconoce el favor de Dios. Reír me hizo Elohim. Todo el que lo oiga se reirá. Algunos autores piensan que ella dice se van a reír por la vejez, pero otros autores plantean que Sara está gozosa por haber concebido. Era su gran sueño, era su gran deseo. Y que los demás también están gozosos porque ella ha sido bendecida por Dios. ¿Recuerdan la presión? Carmen nos recordó esto, ¿no? Cómo Sara estaba preocupadísima por su papel en la descendencia, ¿no? ¿Quién habría de decirle esto? Sara reconoce que para Dios no hay nada imposible. Aquí estamos hablando ante una afirmación y confirmación de la experiencia de fe de Sara, ¿no? Vamos entonces al otro momento, a la otra escena
Fíjense, la primera escena es una escena de fiesta, de agradecimiento, de gratitud, de reconocimiento, ¿no? Pero la siguiente escena nos desconcierta otra vez la situación de Sara. Volvemos a la mirada de Sara. ¿Recuerdan cómo Sara se miró? ¿Se sintió mirada en Génesis 16? Pues dice el narrador que Sara vio al hijo de Agar, la egipcia. El narrador no dice la esclava. Después aparece el concepto esclava, pero en este momento el narrador dice Agar, la egipcia. Lo vio jugando. Este jugando es interpretado de diferentes maneras. Ismael, no sé, el nombre de Ismael no se menciona en este episodio. Ismael ya era, digamos, ya había sido circuncidado a los 13 años, ¿no? Ismael ya era un jovencito aquí, ¿no? Algunos autores dicen como Alonso Checker, ustedes tienen un texto de Alonso Checker para que puedan profundizar en este concepto, que el concepto incide en que Ismael estaba jugando con Isaac. Por lo tanto, en la traducción se puede colocar jugando con Isaac. Otros autores prefieren dejar el texto como estaba en el hebreo. Dice, es posible que sí, que Ismael estaba jugando, había un espacio de fraternidad con su hermano y que a Sara esto es lo que le ha incomodado, le ha advertido. Otros autores dicen que posiblemente Ismael estaba jugando a ser Isaac y esto es lo que a Sara le advierte el peligro. Si está jugando a ser Isaac, entonces va a querer la herencia para él y lo colocan como un problema de herencia. Nosotros pensamos que Ismael estaba en relación de fraternidad con Isaac. A Sara le preocupa el lugar del primogénito. Recuerdan que el primogénito en este caso es Ismael. Y Sara la progenitura, el liderazgo, lo plantea y lo visualiza para su hijo Isaac. En ese sentido, Ismael sería una amenaza para Sara. Fíjense que el problema no es ahora con Agar. La amenaza no es Agar. La amenaza es la progenitura. Por eso, cuando Sara ve, ¿con qué ojos ve Sara? Ni siquiera visualiza a Ismael, sino al hijo del egipcio, ¿sí? La mirada de Sara es una mirada, entonces, despectiva, o es una mirada en la que se siente amenazada, ¿no? En la que visualiza un problema, ¿sí? Y este mirar y hacerle tomar conciencia de la posibilidad del problema, provoca que Sara hable para Abraham. Sara le dice a Abraham, expulsa. El verbo que Sara utiliza significa destierra, saca fuera. No es libérala, sino expúlsala, destiérrala, ¿no? Destierra a la esclava esta. Los posesivos que utiliza denotan una expresión despectiva. Destierra a la esclava y a su hijo. No dice a tu hijo, no dice a Ismael, sino a la esclava y a su hijo. Recuerdan que Sara había adoptado a Ismael, ¿sí? Entonces hay una situación que se da en Sara que, a pesar de haber vivido una profunda experiencia de Dios, al ser bendecida con la maternidad, Sara no ha dado el salto, esa conexión de hacer el bien, ¿sí? Sara entiende y no quiere que Ismael herede, ¿sí? El hijo de la esclava no va a heredar con mi hijo. El primogénito era quien tenía el liderazgo. En este caso, el primogénito era Ismael. El conflicto de Sara por la herencia, ¿sí? Sara no habla aquí de la descendencia, habla más bien de la herencia. Algunos autores dicen Sara está pensando más bien en las posesiones. No podemos tener claridad en esto, pero sí en esta actitud de no querer compartir la casa
o que los hermanos compartan la casa, ¿sí? Cuando el autor dice, rompió la cosa, pareció mucho, en gran manera, el verbo romper que se utiliza es, digamos, pareció doloroso para Abraham esta propuesta de Sara. Es interesante porque en Génesis 16 no aparecen los sentimientos de Abraham. Abraham, recuerdan, actúa inmediatamente a lo que Sara le pide. Pero en Génesis 21, el autor nos habla de las emociones de Abraham, del dolor, romper, estar roto por dentro ante esta propuesta, ¿no? Y fíjense que aquí el autor nos coloca esto, a Abraham le pareció muy duro, esto lo rompió por causa de su hijo, ¿no? La expulsión, el destierro de su propio hijo, de su primogénito. Estas situaciones humanas en las que nos están colocando Sara y Abraham nos desconciertan desde nuestra experiencia de fe. Por eso planteamos siempre caer en la cuenta de que estas situaciones humanas a veces nosotros también la vivimos desde otras formas. Es decir, cómo nosotros le pedimos a Dios que nos permita tener, aprender a hacer a su propia manera, porque a veces no aprendemos a hacer a la manera de Dios, sino a nuestra propia manera, o como nosotros entendemos que Dios quiere. Este dolor de Abraham ante la solicitud de expulsar a su hijo, lo coloca ante la presencia de Yahvé, ante la presencia de Dios, ¿no? En este caso Elohim. No dice el narrador que Abraham clamó a Dios. Dios aparece y habla con Abraham, ¿sí? Dios entiende el dolor de Abraham al expresarle, no te rompa a tus ojos por causa del muchacho y por causa de tu esclava. Fíjense cómo Dios se refiere a Agar como la esclava. Esto también nos coloca, bueno, ¿qué quiere Dios con esto? Algunos autores plantean que Dios refuerza, reconoce la condición de esclava de Agar para darle fuerza a lo que va a suceder en el desierto, ¿sí? Todo lo que diga Sara, plantea Dios a Abraham, escucha su voz, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Esta es, decimos, otra de las propuestas desconcertantes de Dios, ¿no? Escucha lo que diga Sara. Podemos decir, Dios está pidiéndole a Abraham que escuche lo que dice Sara de la expulsión, o que escuche lo que dice Sara que el heredero será Isaac. El texto no nos lo deja muy claro, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios le dice a Abraham? Todo lo que dice Sara, escucha su voz. Sara está pidiendo, destiérrala, expúlsala, porque no va a heredar con mi hijo, ¿sí? Entonces nos desconcierta que estas sean palabras de Dios hacia Abraham. Pero Dios le da un argumento a Abraham, un razonamiento, ¿sí? También al hijo de la esclava yo haré un gran pueblo, porque descendiente tuyo es él. Fíjense cómo coloca primero, no dice a tu hijo directamente, sino al hijo de la esclava. Por segunda vez la llama esclava, haré un gran pueblo porque descendiente tuyo es él. Esto es un mensaje muy poderoso, porque nos está hablando de un Dios que se fijó en la esclava, ¿sí? Para darle un gran pueblo, ¿sí? A veces pasamos esto desapercibido y pensamos, bueno, Dios no la está llamando por su nombre, Dios le está llamando esclava. Pero ojo con el plan de Dios, cómo va procesualmente, ¿no? Dios la llama esclava y es al hijo de la esclava que también dará un gran pueblo, que ya Dios le había prometido a ella misma personalmente. ¿Recuerdan en Génesis 16? Entonces, esta insistencia doble de Dios de reconocer la condición de esclavitud de Agar, también nos coloca en ese Dios
que ha optado también por estos esclavos. Es el Dios del patriarca, es el Dios también de los esclavos, a quien también, vamos a ver más adelante, también Dios, además de ofrecer un gran pueblo, ofrece también la vida y la libertad, desde la propia práctica de Dios, ¿sí? Esto nos desconcierta, pero también nos vuelve a retomar, bueno, es que la forma de Dios mostrarse en nuestras propias realidades es desbordante en ese sentido. Esto es desde la lectura que nosotros podemos hacer de esta propuesta de Dios y este diálogo de Dios con Abraham, en un momento donde Abraham se siente roto, ¿sí? Se siente, ¿qué decisión voy a tomar? Esta es la pregunta, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Tomo hacia el bien, hacia el mal? ¿Qué es lo que debo hacer? No te rompas a tus ojos, ¿no? Abraham confirma con Dios cuál es la decisión que debe tomar y rápidamente, ¿sí? Se levantó Abraham en la mañana, ¿no? Tempranito en la mañana, tenía prisa en el cometido, quería hacerlo sin que lo vieran. ¿Cómo? Tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre el hombro de ella. Y al niño y a ella envió, despidió. Este es un momento que ha marcado la historia, inclusive la historia del arte. Casi todo lo que se ha pintado sobre Agar es de este momento, de este dramático momento. Cuando Abraham le anuncia que la va a despedir. Fíjense que el texto no dice la va a desterrar, cambia el verbo, dice la despide, ¿sí? Suaviza el verbo, ¿no? No es la misma actitud del destierro que quería Sara. Algunos autores dicen, no es que Agar fue liberada, es que Agar fue mandada al exilio, ¿no? Otros autores plantean que este es un momento de liberación. ¿Por qué se plantea desde otros enfoques que no es un momento de liberación? Por la forma en que Agar es enviada, ¿sí? Sola, con su hijo, con un poco de pan y un poco de agua, ¿sí? Al desierto. ¿Sí? Ni siquiera un asno para que los pueda acompañar, como, sino sola al desierto, ¿no? Vamos a ver más adelante sin un punto de referencia. Este drama de mandarlo, sacarlo, expulsarlo, despedirla junto al hijo. Es un drama tan fuerte que ni siquiera el nombre del hijo se ha mencionado. Si ustedes se dan cuenta, el narrador no lo ha mencionado, ni Abraham lo ha mencionado, ni Dios lo ha mencionado, ni Sara. Solo dicen al hijo. Voy a mostrarles algunas de las obras de arte desde el siglo XV, siglo XVI, siglo XVIII, que han querido mostrar el drama de este momento, ¿no? Cuando Abraham se levanta, toma un poco de pan y de agua y despide a Agar junto a Ismael. Esta es de 1630, 1653, del 1650, 1653, 1655. Esta me impresiona mucho porque muestra, si contemplamos la imagen, muestra ese rostro afligido de Agar. El odre de agua y a Ismael, ¿no? La desesperación de Agar.
Esta es de 1642. Aquí vemos, en esta imagen aparece Sara y posiblemente Isaac, ¿no? Mirando en segundo plano, ¿no? Aquí también se ve Sara, si la ven en la ventanita, observando, ¿no? Cómo se va desarrollando la expulsión de Agar, el despido de Agar de la casa de Abraham. Estos son figuras de Rembrandt, que es uno de los más famosos artistas, ¿no? Que fue también, recoge el drama de esta escena. El arte habla, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo esta es la escena que más ha llamado la atención de los artistas. Y es de la escena que también más hablamos nosotros. No tanto de la experiencia de Dios en Agar, del encuentro de Agar con Dios. ¿Sí? Fíjense que las escenas que más han llamado la atención, que más se han comunicado, son las escenas en la casa de Abraham. Y Agar expulsada, caminó, marchó, se fue y deambuló. La expresión deambuló, anduvo errante en el desierto, nos muestra que Agar no sabía a dónde iba. ¿Sí? Estaba sin camino, estaba sin horizonte, anduvo errante. ¿Sí? Nos muestra que no había un plan de liberación. Ella estaba sin rumbo y estaba sola con su hijo. Este es un momento de mucha compasión hacia la experiencia de Agar y de tantas mujeres que viven así, que viven despreciadas, humilladas y sin rumbo. Fíjense que esta salida de Agar es diferente a la salida de Génesis 16. En Génesis 16 ella huyó. Estaba embarazada, pero aquí ya tiene al niño. Esa sensación de que no está sola, de que muere ella y también muere el niño. Ahí es una escena esta que si la contemplamos nos evoca también mucho dolor y mucha angustia, ¿no? Son de algunas obras que quieren representar ese momento, ¿no? Y el momento de mayor drama, de mayor dolor es cuando se acaba el agua. El pan y el agua son símbolos de fortaleza. El pan, símbolo de fortaleza, ¿no? En el Antiguo Testamento, y el agua, símbolo de vida. Imagínense el agua en el desierto, ¿no? No dice nada del pan, pero dice del agua, ¿no? El agua se acabó. Estando en el desierto, terminar el agua es aviso de muerte, ¿no? En este sentido, Agar siente su vida y la vida de su hijo en total amenaza, ¿no? La desesperación de Agar echó al niño bajo uno de los arbustos y caminó y se sentó enfrente a lo lejos, ¿no? Porque se dio cuenta de que podía ver morir a su hijo. No quiero ver morir al niño, se dice Agar a sí misma. Su voz, se escucha la voz de Agar, ¿no? No quiero ver morir al niño, se dijo a sí misma. Se sentó enfrente, alzó la voz de ella y lloró. Subrayamos esto porque es importante por la siguiente escena, cuando aparece el ángel de Dios. Agar está en la total angustia, sintiendo que va a morir y que va a morir su hijo. Ahora su temor no es su propia vida, ahora su temor
es la vida de su hijo. Por eso ella alza la voz y llora. Y entonces aparece en escena Dios. Y Dios escucha la voz del muchacho. ¿Se dan cuenta de la conexión? Dios escucha la voz del muchacho, pero la que gritó y clamó fue Agar. Dios escucha la voz de la madre, escucha la voz del muchacho a través de la voz de la madre. Escucha la voz del hijo a través del clamor de la madre. Es una intersección la que estamos viendo aquí, ¿sí? Algunos autores dicen que esto coloca a Agar en una dimensión profética, porque el profeta es que habla a través de los que no tienen voz, ¿no? Pero es la fuerza de pedir el clamor de la madre, el clamor de Agar, el llanto de Agar. Dios escucha la voz del muchacho a través del dolor de su madre. Este es un momento también trascendente, porque refleja entonces la unión, el vínculo que existía entre Agar y Dios. Y el ángel de Elohim, que es Dios mismo, llamó a Agar y le dijo, otra vez vuelve y le habla y se dirige a Agar. Esta es la segunda profunda experiencia de Dios que vive Agar, ¿no? Y le pregunta. Recuerdan que en Génesis 16 también le pregunta. ¿Qué significa la pregunta como perspectiva pedagógica? Significa darle la palabra. Cuéntame, dime qué te pasa. Dar la palabra significa reconocimiento. En este texto no se escucha después, Agar no responde, pero ya se ha escuchado su voz, que es su grito y su clamor por su hijo. No temas porque Dios escuchó la voz del muchacho. Nuevamente se repite que Dios escuchó la voz del muchacho. Pero recuerdan que la que gritó fue Agar, ¿sí? El poder de la voz de la madre, de la voz de las intersecciones también ante este dolor, ¿no? Dios le ordena a Agar 3 acciones claves, ¿sí? 3 acciones claves, que en la interpretación de los autores significa también que Agar actúa. Comienza la acción de Agar como constructora de un pueblo nuevo, ¿sí? ¿Se dan cuenta entonces el plan de Dios? ¿Sí? Cuando Dios le dice a Abraham, haz lo que dice Sara con tu esclava. Digamos, Dios tenía su plan con Agar, ¿no? Levántate, primera acción a la que Dios manda a Agar. Ese levántate es el mismo Talita Kum que vemos en los evangelios. ¿Recuerdan cuando Jesús resucita a la hija de Jairo? Levántate, ¿sí? Este levántate es una acción. Agar está tirada, Agar está desesperada, está angustiada y Dios le dice, levántate, ¿sí? Alza al muchacho. Segunda acción, ¿no? La primera acción referida a ella, levántate. No te quedes ahí desesperada. Ponte en pie, ¿sí? Segunda acción, alza al muchacho. Levántalo a él también. No es solo tu acción de levantarte tú, sino tu responsabilidad con el otro, ¿sí? Alza al muchacho. Y tercera acción, sosténlo con tu mano. Esto significa acompáñalo, ¿sí? Fíjense, 3 responsabilidades, 3 movimientos que le dan protagonismo a esta mujer en la construcción de este pueblo, en la construcción de su descendencia. Estas acciones estaban vinculadas a la acción de los patriarcas y esta
levántate, alza al muchacho y sostén y agárralo con tu mano, implica la construcción de la historia de esto, ¿no? He de hacer de él un gran pueblo, ¿sí? El plan de Dios con Ismael se da a través de la acción de Agar. Por esto, también se plantea que Agar es constructora de esa historia, protagonista también de esa historia. Este levántate en los momentos de mayor oscuridad que nosotros tenemos, alza al muchacho, toma tu historia, como le dijo Jesús al paralítico, levántate, toma tu camilla, ¿no? Toma tu historia, tu hijo, tu responsabilidad, sosténlo con tu mano, asúmelo, acompáñalo, condúcelo, ¿sí? Pues voy a hacer de él un gran pueblo. Este llamado poderoso que también nos hace a nosotros Dios hoy mismo, ¿no? Levantarnos, sostenernos, acompañarnos, apoyarnos, ¿no? En este caminar. Y para esto entonces Dios también le da los medios, ¿sí? Dios abrió los ojos, recuerdan otra vez la simbología de los ojos, como en Génesis 16, ¿no? Y vio un pozo de agua, el pozo de agua en el desierto, señal de vida, ¿sí? Ella fue, llenó de agua el odre. Fíjense la simbología. Ella llenó de agua el odre, el mismo odre que le había dado a Abraham. Algunos autores plantean que esto simboliza que es desde la misma fe, de la misma herencia paterna, que ella va a continuarla, ¿no? Desde ahí. Ella fue, llenó de agua el odre y dio de beber al muchacho. Fíjense otra vez la acción de Agar. Ella no toma el agua primero, ella primero le da de beber al muchacho, ¿sí? Esto también habla de su disponibilidad, de su deshacimiento y de los cuidados que tenía para con su hijo, ¿sí? Recuerdan que en los aviones le dicen a uno que primero uno tiene que ponerse el oxígeno antes de ayudar a otros, ¿sí? Aquí Agar primero le dio de beber a su hijo para asegurarle la vida. Y el texto va presentándonos entonces que Dios estaba con el muchacho. Dios no lo abandonó, también estaba con él, ¿no? Este Dios, este Padre de todas las naciones, ¿sí? Creció y habitó en el desierto. Agar cuidó de su hijo creció. Y un punto importante con el que termina este texto, que muestra el matriarcado de Agar, el liderazgo de Agar, es que ella fue la que buscó esposa para su hijo, ¿sí? Cuando se plantea que buscó esposa de la tierra de Egipto, que digamos, algunos plantean que Agar quiso separarse, ¿no? Pero también otros plantean que Agar mantiene ese vínculo también con su tierra, que significa que el mismo Dios de Abraham es el Dios también de todos los pueblos. Dios fue grande con Agar, la acompañó y planteamos, en un sentido, podemos suponer, siguiendo una de las reflexiones que también nos hacían ustedes en el foro, que Agar fue liberada, pero Agar no fue liberada por Sara ni por Abraham. Quien le dio la verdadera libertad a Agar fue Dios. Desde el principio, desde Génesis 16, estaba en Dios hacer de Agar la madre de un gran pueblo, porque esa fue la promesa que le hizo. Y es aquí, en Génesis 21, Agar tuvo todavía que pasar otros sufrimientos para poder alcanzar esa promesa y lo que sería su verdadera liberación, ¿no? El estar junto a su hijo, el ser la madre, tener una gran descendencia, el sostener también en este proceso la vida de Ismael.
que podamos nosotros ver esos pozos que Dios nos va poniendo en nuestro camino, que son las señales de vida y las señales del Espíritu. ¿Sí? Vamos a compartir entonces algunas de las mociones que a ustedes el Espíritu también les haya dado con relación a este hermoso texto. Espero que puedan algunas personas compartirlo. Las personas que no han hablado, que quieran compartir también con toda libertad, ¿sí? Con toda libertad. ¿Qué les dice el texto? ¿Qué han sentido? ¿Qué les ha llamado más la atención de esto? También que no les parece que hay que seguirlo profundizando. Esto es importante también. A mí me causa ruido, perdón, buenas noches. Buenas noches, Ana Laura. Me causa ruido esto último que acaba de mencionar, que tenía que pasar por otros sufrimientos para llegar a su verdadera liberación. Creo que eso es lo que humanamente nos cuesta entender cómo. O sea, todavía, digo, ya sufrí, sigo sufriendo y todavía tengo que pasar más. ¿Cómo sostener desde esa parte? Entiendo por experiencia propia también que Dios sostiene a lo largo del camino, pero pues no es fácil, ¿no? Atravesar todavía por más sufrimientos y lo relaciono mucho también con Job, porque pues Job tuvo que pasar infinidad de cosas, primero una, luego otra, y para rematarla sus amigos y la esposa y todo lo que le decían, ¿no? Y así llegó a conocer al verdadero Dios. Entonces creo que desde la vista humana es complicado entender esto. Desde la mirada de Dios, pues creo que queda en la confianza de que Él sigue sosteniendo, ¿no? El que nos sigue diciendo, Talita cum, levántate, y sigue, y vuelve a levantarte, y vuelve a seguir. Y mucho lo transporto al camino al Calvario, ¿no? Que Jesús también caía, pero se volvía a levantar y volvía a caer porque la cruz a veces ya era muy pesada y se volvía a levantar, ¿no? Hasta llegar a la promesa de la resurrección, porque el camino no era directamente hacia la crucifixión, sino que estaba la promesa después de la crucifixión. Entonces, eso es lo que humanamente es complicado, pero bueno, para Dios es otra visión. Sí, sí. Gracias. Por eso decimos, gracias por tu aporte, por eso decimos que son propuestas desconcertantes, no entran en nuestra propia lógica humana, sobre todo porque la experiencia de Dios la vamos viviendo a partir de nuestras propias realidades. Son realidades que nos van golpeando y Dios nos va hablando a través de eso. Por eso me gustaba este texto de Dolores Alexander que nos dice, estemos atentas y atentos a las señales que Dios nos da. En los momentos diversos en los que estemos, las señales que Dios nos da, porque está permanentemente dándonos señales. Gracias por tu aporte. ¿Alguien más quisiera compartir su experiencia? Bueno, vamos a darle el turno entonces a Gustavo, ¿verdad, Gustavo? ¿Quieres compartirnos algo, Teresa? Sí, bueno, yo en realidad quería decir en un comentario que tú me hiciste, Rita, que en realidad tienes toda la razón, sobre la ley mosaica viene después de Abraham, ¿no? Entonces me pregunto, yo me desubicó un poco porque me pregunté, bueno, ¿y en qué se basa Abraham? O sea, claro, en la fe de Dios, pero ¿cómo vas guiando su vida a cada paso? Entonces, claro, está viviendo su vida en base de la fe. Y pienso que en base de la fe, él en realidad cuando saca a Agar, la saca al desierto, sin miramientos, sin llevando un odre de agua y un pedazo de pan, me da la impresión de que lo que pasa con Abraham por su fe, dice, bueno, ahí se la dejo Dios, ¿no? Haz lo que tú quieras con ella. Es decir, hay un aspecto, pero el problema está en que Agar no tiene esa fe, porque yo no veo dónde viene la fe de Agar, considerando que ella venía de unas costumbres extrañas a las de Israel, eran unas costumbres de Egipto, ¿no? Venía de Egipto. Entonces, yo no sé cuál era digamos, el bagaje, la historia de Agar antes de ser esclava. O sea, yo no sé
de qué manera, en realidad la única manera de actuar de Agar es clamando, gritando, y es Dios que ve cómo y responde. Dios responde, mismo si no le ve la fe a Agar porque no la tiene. Entonces, en Lo que otras pasa es que palabras, no podemos decir que no la tiene, porque no nos dice el texto que ella no la no tiene. dice, sí, El texto no nos dice. habla de Agar antes de Génesis 16, pero la clave que nos da en Génesis 16 es que Agar vivió la experiencia de Dios, ¿sí? La clave del pozo del agua y la clave de que Agar siguió. Agar obedeció lo que Yahvé le decía, volvió a la casa. Entonces, probablemente, decimos, Agar se encontró con ese Dios. O sea, lo que el texto nos dice es que hubo un encuentro profundo de Agar con Dios en Génesis 16. Entonces, en Génesis 21, el clamor de Agar podía estar conducido inclusive a ese Dios que le había prometido a ella una gran descendencia. No. Fíjate que en Génesis 16 hay un diálogo, hay una conversación entre Dios y Agar. Y esto nos plantea que hubo una experiencia de Dios en ese momento con el Dios de Abraham, ¿sí? Que es el mismo Dios. ¿Sí? Sí, por eso es que nos parece tan desconcertante este elemento también, porque es esta esclava extranjera, recuerden cómo se refuerza, que es de Egipto, esta es esclava extranjera a la que el mismo Dios de Abraham reconoce y ella interioriza. Recuerden en Génesis 16 cuando dice, se dijo a sí misma, ¿verdad? Esto no habla de esta experiencia interior que ella también tuvo de Dios, ¿sí? Que contrasta con la experiencia que también tuvo Sara a través de las mismas mediaciones. Algo importante que tú señalas, Gustavo, y que también lo hablaste en el foro, es cómo tiene Abraham, digamos, la fuerza de Abraham con Dios es la fe. Y ese diálogo con Dios a través de las propias estructuras culturales que Abraham vive. ¿Sí? Hay elementos importantes en la vida de Abraham, como Abraham entra en diálogo con el marco cultural cuando dice, bueno, toma la esclava, ¿verdad? Pero también cuando dice, voy a entregar al primogénito, en Génesis 22. Abraham va a seguir, pero Dios le dice a Abraham, no es eso lo que yo quiero. No es que sigas esta ruta, este tipo de normas, ¿sí? Yo quiero la vida de tu hijo, ¿sí? Y entonces le muestra el cordero. ¿Ves cómo Dios va también haciendo rupturas culturales para ir mostrando en qué consiste realmente su propuesta? Algunos autores plantean, en la simbología bíblica es hermosísima, ¿no? Plantean el hecho del odre de Abraham, el odre que Abraham le entrega a Agar con agua. Esa agua no fue suficiente, se acabó. Pero luego Agar llena del pozo que Dios le mostró. El pozo es fuente inagotable de agua, ¿verdad? El odre es fuente finita, se acaba. Pero el pozo se supone que es mucho más abundante. Agar tomó el odre. Dice, el odre es la misma herencia de fe del Padre. Ella le da continuidad a esa herencia de fe del Dios de Abraham en la vida de su hijo Ismael. Y es ella la que va, por lo que el texto dice, escoge la esposa, es una clave también de su propia cultura egipcia, escoge la esposa del hijo, pero ella va conduciéndolo desde la misma experiencia de fe, es lo que el texto también nos puede decir. Otro elemento importante es que cuando muere Abraham, Ismael e Isaac lo entierran. Entonces, esto nos muestra que Ismael e Isaac volvieron a encontrarse y convivían. ¿Sí? Esto de ir a enterrar al padre es sentirse parte de una misma familia. ¿Sí? Son claves de lectura que nos permiten también comprender mejor esta relación entre los hermanos que se vio rota por la actitud de una de las madres. Pero cómo Yahvé va construyendo su plan de vida en nuestras mismas debilidades humanas. ¿Sí? Solo que, perdón,
un asunto que me causó bien curiosidad. En realidad, veo que Abraham siempre sigue el plan de Dios, plan de Dios. En cambio, estas niñas, la chica estas, Sara y Agar, toman la palabra de Dios a su manera, a su manera. No es a la En el porque, caso de Agar no te sabría decir, porque fíjate, Agar lo que va haciendo es el cumplimiento de la promesa. En este caso de Génesis 21, Agar hizo lo que Dios le dijo: levántate, alza al muchacho, tómalo de tu mano, bien, condúcelo. Eso fue lo que ella hizo, ¿sí? sí, En pero, ese perdón. caso. Sí, pero fíjate que la primera vez, ¿no? Cuando dice, vete donde Sarai y haz las paces con ella, póngase de acuerdo, no sé qué. Yo pienso que ella lo que estaba haciendo era, Agar lo hizo, pero a su manera, porque en realidad ella buscaba también la circuncisión, o sea, ser parte Ahí de... no sabemos por qué ella no aparece en el texto. Sí, okay. Ya eso queda en la suposición del lector, ¿Verdad? ¿verdad? Pero el texto no nos dice nada de eso, porque ella no aparece. Más bien uno interpreta que el plan era que Ismael aprendiera de su padre y que tuviera el sello de la alianza para que no se fuera a otros dioses. Más bien podríamos entender eso desde el plan de Dios, porque no aparece Agar en la historia. Entonces ya no podríamos decir Agar hizo esto, no lo hizo porque no aparece. Entonces nosotros tenemos que ver el texto desde lo que el texto nos ofrece, ¿sí? Hay, por ejemplo, otros textos que hacen alusión, lo que le llaman el Targum, que hacen alusión a esta historia, y que como la actitud de Sara nos desconcierta tanto a todos, estos textos que no son canónicos plantean que Ismael estaba jugando con otros dioses y por eso Sara lo quiso expulsar, ¿no? Pero estos son ya construcciones fuera del texto canónico, ¿no? Por esto lo que a nosotros nos convoca es el texto que nosotros entendemos que nos muestra, ¿no?, el relato y plantearlo. Si eso hubiese sido cierto, no pasa lo del desierto, que Dios se muestra otra vez y lo conduce desde ahí y lo hace una gran nación también, ¿no? Igual que la promesa que le hizo a Isaac. Pero muy interesante, ¿no? Muy interesante todo lo que nos va desvelando Agar a través de su experiencia de Dios. Bueno, jóvenes, si no hay más comentarios. Perdón, yo quisiera agregar que más bien creo que lo desconcertante no es tanto ver las respuestas de los personajes, ¿no? En este caso Abraham, Sarai, Agar, sino lo desconcertante es cómo Dios va actuando de que primero para acá y luego para allá. Y luego, o sea, porque al final Él tiene un propósito mayor cuando nos pide o nos guía hacia ciertos momentos que pueden parecer desconcertantes desde nuestro punto de vista, pero si lo vemos desde Dios, hay un plan mayor y lo retomamos igual con Jesús, ¿no? Hay un plan mayor al que nosotros podemos pensar. Entonces sí, creo que no debemos enfocar tanto en cuál es nuestra respuesta, que claro que es importante, pero sino más bien el actuar de Dios. Y si arraigamos en eso, en el actuar de Dios, y lo vemos a Él y vemos desde la mirada de Él, nuestra vida, creo, en general sería muy diferente y distinta. Así es. Muchas gracias, Ana Laura. Bueno, pues de mi parte muy bien, Emily, adelante. Bueno, tengo como una inquietud. Si puedes subir la voz un poquito, Emily, porque se oye muy bajo. Nada más tengo una inquietud, no sé si me escuchan. Agar, digamos, representa a esa esclavitud que en esos tiempos se estaba dando. Y de una manera ella representa a esa mujer de tráfico de humanos. No sé si, porque no he tenido acceso al material que se ha mandado para leer para estas clases, no sé si hay información sobre eso, porque digamos, el tráfico de humanos todavía está actual, donde muchos países lo están experimentando, y que esa
esa opción, digamos, de la mujer y también de la esclava, y también para esto, yo creo que por lo menos se puede decir que es el inicio de ese trato de tráfico de humanos. No sé si usted puede por lo menos elaborar un poco, ya que es algo que no creo que se haya... Fíjate, en la primera clase, Emily plantea la relación entre el tráfico de humanos y la experiencia de Agar, ¿no? Sí. Entonces, en el contexto bíblico, pues, como vimos en la primera clase, la situación de los esclavos en el contexto del libro del Génesis, mirándolo a la luz de hoy se puede entender como tráfico de humanos, porque se le entregaban los esclavos, las esclavas, los asnos y las asnas, ¿sí? Y podemos visualizar la realidad de las personas que sufren hoy esta situación como Agar hoy. Pienso que algunas personas en el foro también hacían esa relación, ¿no? Esas realidades de exclusión, de dolor, de esclavitud que viven hoy día, ¿sí? Bueno, pues les agradezco mucho su participación el día de hoy. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios sabe a quién escoge para estos espacios, para estos encuentros. Muchas gracias por estar aquí. Nos preparamos entonces para nuestro último encuentro la próxima semana, nuestro cuarto encuentro con Agar. Vamos a estudiar el texto de la Anunciación a Agar y la Anunciación a María, María de Nazaret. Vamos a hacer este paralelismo para que podamos identificar la relación que hay a nivel textual entre ambos textos, y vamos también a reflexionar sobre la referencia a Agar que hace Pablo en la carta a los Gálatas. Es muy interesante. Vamos a traer otra vez a Agar a nuestros días, como esta pregunta que nos ha hecho Emily, que desde en el primer foro ustedes también abordaron, ¿no? ¿Cómo nos habla Agar a nosotros y a nosotras hoy? Entonces, no se pierdan, no nos perdamos este último encuentro para que podamos hacer también nuestra síntesis conceptual y experiencial sobre esta gran mujer de la Biblia. Arumi. Pues muchas gracias a todos, buenas noches y les deseamos un feliz fin de semana. Ya saben, si necesitan algo o cualquier duda, por favor, mándanos un correo a Formación Continua, y también estamos en las redes sociales, así es que ahí también nos pueden ver y seguir qué es lo que está pasando. Pues buenas noches.